Siendo las 17 horas, damos inicio a la reunión de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina del día 8 de marzo de 2022, la primera de la Comisión Directiva 2022-2024. Vamos a comenzar entonces. Creo que Ricardo quería decir algo primero. Sí, porque... dos palabras. Creo probablemente los presentes ya lo sepan, pero quería decir que el día 22 de diciembre el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, por unanimidad, oficializó el Departamento de Historia de la Medicina, a solicitud mía, porque como ustedes saben, el departamento era una entidad abstracta, no sé cómo llamarla, inexistente desde el punto de vista de la organización de la facultad. De modo que a partir del 22 de diciembre podemos llamarlo con toda propiedad Departamento de Historia de la Medicina. Eso es lo que quería informar. Bueno, felicitamos al departamento y al doctor Ricardo por ese logro. Y a la facultad por tener entonces constituido oficialmente un departamento de Historia de la Medicina. La comisión directiva aprobó las propuestas sobre una campaña de socios que incluyen regularizar la situación de los miembros de la sociedad con la apertura del colectivo de Habitat, que tiene la ventaja de que no precisa pagar con dinero como los giros, mantener la cuota anual de 2.000 pesos y ofrecer la posibilidad de pago semestral, exonerar a los miembros del exterior y del interior del pago, y enviar una circular individual para que todos tengan conocimiento de en qué situación se encuentran. Y un segundo punto es incorporar a las nuevas generaciones de estudiantes y profesionales. Para eso pensamos en establecer una cuota diferencial, que sería un 50% para los alumnos y para los graduados con hasta 5 años de graduación. Bueno, a continuación en el orden del día tenemos enunciología, colección de medallas relacionadas con la salud y la medicina, y el tema central, doctor Francisco Vergós Ribalta, un médico, 2 guerras, 2 patrias. Vamos a comenzar entonces con enunciología, los doctores Euclides Silva Gaudín y Antonio Turnes, que presentarán colección de medallas relacionadas con la salud y la medicina. Muchas gracias. Vamos a referirnos a las medallas, a la colección de medallas del doctor Euclides Silva Gaudín, que es una colección de medallas vinculadas a la salud y a la medicina que arrancan en 1885. En realidad, hace unos cuantos meses, cuando lo fui a visitar al doctor Silva, inquieto por unas pocas medallas que tenía, que me habían obsequiado, para consultarle, él me apareció con una colección de 28 medallas vinculadas a la salud, y un trabajo que había presentado en uno de los seminarios del Departamento de Historia de la Medicina hace ya muchos años. Así que esta presentación tiene que ver justamente con ese material. El trabajo se titulaba Medallística Médica Nacional, y tenía una introducción que comenzaba diciendo que con el correr de los años, las medallas y las monedas se van convirtiendo en verdaderos documentos metálicos cuyo examen exhaustivo nos permite reconstruir en parte el pasado de un pueblo, una religión o una profesión con igual valor testimonial con que los arqueólogos reconstruyen la historia, descifrando las pinturas rupestres, los papiros y más modernamente los impresos en papel. El motivo de esta presentación es promover un estudio específico, lo más completo posible, de las medallas correlacionables con la medicina de nuestro país, pues la fecha, figuras, leyendas, calidad artesanal, así como la forma, el tamaño, el metal y fundamentalmente el propósito con el que fueron realizadas, contribuyen a esbozar una visión retrospectiva de la evolución, gustos y costumbres de la comunidad médica en el Uruguay de los últimos 150 años. En lo referente al calificativo de nacional, este trabajo solo incluye la consideración de medallas acuñadas con motivo de diversos acontecimientos de carácter científico, histórico o laudatorio, protagonizados predominante o exclusivamente por personal de la salud dentro de nuestro territorio o por asociaciones civiles de socorros mutuos de carácter asistencial.
La medallística es una parte de la numismática, la cual a su vez es una rama de la arqueología. La numismática puede definirse como la ciencia que estudia las monedas y las medallas desde el punto de vista artístico, histórico, político y económico. La medallística constituye un valioso auxiliar de la iconología, o sea, la ciencia que analiza las imágenes, emblemas, alegorías y monumentos con que la humanidad ha representado acontecimientos y personajes mitológicos, religiosos, históricos o científicos. El tratado descriptivo o colección de imágenes y retratos se denomina iconografía y por lo tanto las medallas, al igual que los cuadros, grabados y fotografías, constituyen un valioso aporte a la misma. Es larga la historia de la medallística, pero no solo se refiere a las medallas metálicas, sino que hay otro tipo de valor. A diferencia de las monedas, la medalla es una pieza metálica que no lleva indicación de valor. No forma parte de ninguna serie ni es emitida por disposición gubernamental, salvo casos excepcionales. Es de forma y material variables y su destino es eminentemente conmemorativo, recordatorio, artístico, de premio o homenaje. Dado que no tiene valor fiduciario alguno, no existe fuerza circunstancial que la desmerezca, ni acontecimiento económico que la desvalorice. Su existencia no depende del crédito ni de la confianza que dan valores ficticios, representativos y cotizables, por cuya razón una medalla nunca puede ser pobre ni rica, buena o mala, fuerte o débil, legal o falsa, sino simplemente una medalla, un emblema, y como tal objeto de juicio por su idea alegórica, artística, epigramática o simbólica. En el siglo I de nuestra era, durante el imperio de Trajano, aparecieron los famosos medallones en bajo o alto relieve de forma redonda o ovalada para decorar los frentes o los patios de los edificios, y en ello se basó la iconología, estudiando su conformación y analizando sus mensajes. En este sentido son espectaculares los medallones de cerámica fabricados por Luca de la Robbia para ornamentar el Hospital de los Inocentes de Florencia, el Hospital Pediátrico de Florencia, acá hay unas imágenes, o su hermano Andrea para la Casa de la Misericordia de la misma ciudad. En nuestro país no encontramos precedentes publicados sobre un trabajo de investigación similar al que se está exponiendo. El único antecedente bibliográfico conocido es un catálogo mimeografiado de la primera exposición de medallas relativas a la medicina, subtitulado El acontecimiento médico a través de las medallas. Dicha muestra, a la cual concurrió el doctor Silva para observar y fichar el material expuesto, se presentó entre el 11 y el 15 de octubre de 1965, como contribución de la Biblioteca de la Facultad de Medicina a los actos conmemorativos de los 90 años del acta fundacional de la facultad. Era bajo el decanato del profesor Washington Buño. Dicha muestra, a la cual concurrió, tuvo ese catálogo, y un antecedente similar hubo en la República Argentina en 1972, organizada por la Academia Nacional de Medicina y el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Se realizó una exposición de medallas de medicina. De las 100 piezas presentadas, 9 estaban relacionadas con motivos médicos de nuestro país. La fabricación de medallas médicas contó en el siglo XX con el trabajo de excelentes grabadores, Vera, Tamaro, Rossi, Bistolfi, y la valiosa colaboración de notables artistas plásticos de la talla de José Belloni, Antonio Pena, José Luis Zorrilla de San Martín y Edmundo Prati. Vamos rápidamente a ver, estas son algunas páginas de ese catálogo, que es muy, muy rico, pero tenía 70 medallas solamente. Vean ustedes que algunas de ellas están repetidas en la colección que tiene el doctor Euclides Silva. Este fue un catálogo realizado por Eve Bolini Folchi, que fue una gran colaboradora de la Biblioteca de la Facultad de Medicina y en particular del profesor Washington Buño. Tenía 123 medallas porque algunas tenían variaciones y había otras que estaban fuera del inventario. De estas 28 medallas de la colección del doctor Silva, vamos a verlas una por una. Esta es una de 1890,
1996, de la inauguración del edificio social de la Unión Fraternal, Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, fundada en 1882, y cuando inauguraron su edificio hicieron una medalla conmemorativa. Esta es del 17 de junio de 1888, con el centenario, conmemorativa del centenario de la fundación del Hospital de Caridad. Esta es de la Sociedad Amiga de las Plantas y tiene que ver con la Cruz Roja Uruguaya. La Convención de Ginebra de 1864. Esta es del Círculo Católico de Obreros de Montevideo. Pertenecía a los afiliados y era una medalla de identificación, de 1885, el año de la fundación. Hay otra medalla, también del Círculo Católico, que era del año 1893, con características diferentes en su diseño. Esta es de las regatas que se realizaron en 1902 para reunir fondos para la fundación del Hospital de Niños, del Hospital Pereira Rosell. Esta no corresponde al Uruguay, es de la Escuela de Medicina de la ciudad de Lima, conmemorativa del proyecto del edificio premiado. Estas son medallas que fueron adquiridas por el doctor Silva, que algunas tienen algunos errores en la identificación por el que vendió la medalla. Acá dice Sociedad Italiana de Mutuo Socorro de la Villa del Cerro, 1893. Esta coincide todo. Y esta otra es, con motivo de la fundación, la inauguración del Hospital de Caridad de la ciudad de Minas. En el reverso tiene la fecha de enero de 1904. Sin embargo, el cartel descriptor del vendedor decía Hospital de Caridad de Minas, piedra fundamental 1899. Es posible que hayan puesto la piedra fundamental, pero allí no consta ese detalle. Esta es una placa, una plaqueta de el tercer Congreso Médico Latinoamericano, que tuvo lugar en marzo de 1907, entre el 17 y el 24. Vean ustedes, un congreso que duraba 7 días. Y en ese catálogo había una descripción de algunas de las medallas que vamos a leer, y relativa a esta dice... tercer congreso, ¿no? No, esta no es. En el reverso tiene unas amapolas con la fecha y se ve allí el nombre del que hizo el diseño, que fue Rossi. La siguiente es del primer Congreso Médico Nacional de abril de 1916, con la imagen de Hipócrates, con la palabra Hipócrates en griego, y el símbolo de Esculapio. En el campo, dice el catálogo, hay un busto de Hipócrates de perfil derecho, y en la parte superior su nombre en caracteres griegos, en la inferior el bastón y la serpiente ornamentos. Y en el reverso, en el campo y en las 6 líneas, la primera y la última semicirculares, dice lo que ustedes pueden ver. Primer Congreso Médico Nacional, 9 al 16 de abril del 16, Montevideo. Es un escudo con aditamento de 28 por 35 milímetros, acuñada por Rossi, de metal blanco. La siguiente es la piedra fundamental del monumento a Pasteur, que está en el Hospital Pasteur, que este año cumple 100 años, y tiene su fecha 27 de diciembre de 1922.
Esta es de la Asistencia Pública Nacional, del Congreso, el primer Congreso y Exposición de la Asistencia Pública Nacional que tuvo lugar en Montevideo en 1927. La descripción del catálogo decía: en el anverso, en la parte superior del campo y en un círculo, la NERS brinda asistencia al trío, niño, mujer y anciano. Debajo, en 3 líneas, Asistencia Pública Nacional en el Exergo, Uruguay. Y en el reverso dice: en un círculo de ramas de laurel frutado, el símbolo de la asistencia, una cruz, debajo en 5 líneas, primer Congreso y Exposición Montevideo, 1927. Esta es una medalla conmemorativa de la piedra fundamental del Hospital Italiano de Montevideo, colocada el 21 de septiembre de 1884. Y esta es del centenario de la fundación del hospital como institución. En 1953 conmemoran los primeros 100 años, y dice: Hospital Italiano Umberto I, en Montevideo, patriottismo, cuore, scienza, fecero, sorgere, questa opera divenne e di carità. Fue una medalla, no puedo distinguir quién fue el autor, que está allí en la parte baja de la misma. Esta es una medalla conmemorativa de Marcelino Berthelot, conmemoración de su centenario, de 1927. En el campo hay un busto de Berthelot de perfil. En exergo y en 2 líneas, Berthelot, la ciencia guía la humanidad. Y en el reverso, en el campo cubierto, todo el laurel frutado, y en 7 líneas, Berthelot, conmemoración de su centenario 1827, 25 de octubre de 1927, Montevideo, República O del Uruguay, Oriental del Uruguay. Es una plaqueta de 38 por 50 milímetros acuñada por Tamaro. Esta es una medalla realizada con motivo de conmemorarse los 50 años de la fundación del Hospital Central, del Hospital Militar Central, de 1908 a 1958, el 18 de julio. Y esta es otra medalla con motivo de los 75 años, del año 83. No sabemos si hubo medalla del centenario. Esta es una medalla del Congreso Médico del Centenario de 1930. Y veamos lo que decía el catálogo de Eve Bolini Folchi, que fue realizado con ayuda de la Sociedad Numismática del Uruguay. El Congreso Médico del Centenario. En el campo, perfil izquierdo de Artigas en su ancianidad. Leyenda perimetral 1830-1930, Artigas. Y en el reverso, en el campo, 3 figuras femeninas dispuestas en triángulo, la del centro sentada con el bastón y la serpiente, signo de Esculapio. A la derecha la medicina infantil, pediatría, a la izquierda representa las otras ramas de la medicina, con una serpiente en su mano izquierda. En el basamento de la figura central, en 4 líneas, Congreso Médico del Centenario. Es circular y está hecha en 2 tamaños, uno de 70 milímetros de diámetro y otra de 35, diseñada por José Luis Zorrilla de San Martín, acuñada por Tamaro, y es hecha en bronce. Esta es la otra de menor tamaño. Esta es una medalla conmemorativa de homenaje a Teodoro Miguel Vilardebó, realizada por el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. La tercera conferencia sudamericana de higiene y microbiología y patología, y reunión de pedagogía médica. Vean ustedes qué singular. Tuvo lugar en 1923 y tiene en su anverso, en el campo, busto de Pasteur de frente, una leyenda perimetral, Gloria a Pasteur, Montevideo, 1923. Y en el reverso, en el campo, busto de Pasteur de frente, leyenda perimetral, Gloria a Pasteur, conferencia
Sudamericana de Higiene, Microbiología y Reunión de Pedagogía Médica. Es una medalla circular acuñada por Tamaro en bronce. Esta es de la Casa de Salud de Belvedere. Y dice: Casa de Salud de Belvedere, el 25 de agosto de 1936 se colocó la primera piedra. No sé si ustedes tienen noticia de la existencia de esta institución. Esta medalla corresponde a la colocación de la piedra fundamental del Hospital de Clínicas. El 24 de diciembre de 1930 se colocó la primera piedra de ese hospital y esa medalla fue acuñada por Tamaro y figura en la tapa del libro que con Eduardo Wilson y Novinsky, Soledad y Jorge hicimos hace unos años, la historia del Hospital de Clínicas. Este es el tercer Congreso Americano de Oftalmología, Montevideo, 1945. Esta es una actividad en la cual el secretario de ese congreso fue nada menos que Raúl Rodríguez Barrios, y tiene una confección artística por José Belón. La acuñación fue hecha por Tamar. Esta es una plaqueta que está hecha en dos metales diferentes, que es por la inauguración del Hospital de Mercedes en el año 1946. Y entonces dice: construido por la generosidad popular y el Estado, y cita las leyes ahí del año 42 y del año 44, durante la presidencia del doctor Juan José Amézaga y ministros de Obras Públicas y de Salud Pública, respectivamente Tomás Berreta y Francisco Forteza, Dirección General de Arquitectura. Representan lo que era la construcción del Hospital de Mercedes, que hoy lleva el nombre de Dr. Zoilo Chele, del cual hay pocas referencias por allí. Y esta es una medalla de la Facultad de Medicina, ya muy cercana en el tiempo, desde el año 98, o sea, a fines del siglo pasado, que se le otorgó a una funcionaria antigua por su dedicación. Allí está en el anverso el emblema de la facultad, que es de Bistolfi, que viene desde la época de Ricaldoni, y en el reverso la dedicación a Irma Gordiola por su dedicación 15 de diciembre del 93. Bien, bueno, las medallas que dieron motivo a todo esto fueron algunas repetidas que ya estaban en la colección de Euclides Silva. Esta otra de homenaje al doctor Roberto Berro, en ocasión de la inauguración del Laboratorio Psicotécnico, División Segunda Infancia del Consejo del Niño en 1942, que fue acuñada por Tamaro, y que el escultor que diseñó la imagen fue Ferrari. Esta fue obsequiada al que habla por el estimado doctor Ricardo Pou hace ya unos cuantos años. Esta otra es una medalla que me obsequiaron hace poco tiempo, dedicada al doctor José Escoseria, sus admiradores, y dice una fecha, diciembre de 1931. Pero si ustedes ven, esta medalla tiene un error, porque Escoseria ahí aparece como escocería, con tilde, cuando, como bien sabemos, y lo ha reiterado nuestro estimado colega y amigo Augusto Soy Salarrosa, escocería se llamaba escocería sin tilde. Pero bueno, son los errores que se siguen repitiendo. Esta es una placa de homenaje al profesor Turén, sus amigos, 1928, que venía acompañada de este estuche, también acuñada por Tamaro. Y para finalizar, una imagen que me envió Ricardo Pou, que es la medalla de oro de la Facultad de Medicina que le otorgaron a su tío Alejandro Pou de Santiago en 1938. Realmente las medallas de oro existían y este es un testimonio. Bueno, muchas gracias por la atención. Agradecemos al doctor Turnes por la presentación, muy interesante, muy rica, muy ilustrada, y también emotiva. Creo que fue un valioso aporte, como siempre, y queda abierta la discusión. Si hay algún comentario o aporte. Pido la palabra, presidenta.
Sí. Yacing, doctor Soiza. Bueno, doctor Soiza. Bien, mis felicitaciones por el inicio de la nueva comisión directiva y augurarle el feliz desempeño que espero seguramente se cumplirá con la presidencia de nuestra colega, la doctora Borteiro. Saludar a todos los colegas en este primer encuentro del año 2022, esperando a ver si podemos tener reuniones presenciales para vernos en persona. Felicitación al doctor Turnes por la exposición sobre las medallas vinculadas a la salud, a la medicina, y también al dueño de las mismas, al propietario, el doctor Euclides Silva Gaudín, porque debo felicitarlo porque es una excelente colección, muy bien preservada, de ese testimonio de salud y medicina en la numismática. Revisando con el apuro de ser breve y buscando dentro de las pertenencias de la biblioteca personal algunas cosas referentes a la medallística relacionadas con la salud y la medicina. Sí, efectivamente, como lo mostró el colega Turnes, lo primero que debo decir es que sí, el catálogo del año 1965 que mostró él de la Facultad de Medicina sobre la primera exposición de las medallas uruguayas relativas a la medicina. Leyendo ese catálogo que él lo describe, señalo acá que mirando en el catálogo quiénes fueron los propietarios de las primeras medallas de salud y medicina, encuentro acá al doctor Justo Alonso, al doctor Turén, por supuesto al doctor Washington Buño, que se ocupó alguna vez también en la Sociedad de las Colecciones de Medallas, Juan del Ger, el doctor Juan Dillero, Arturo Lucich, Luis Morquio, Alejandro Pou de Santiago, Julián Safi, Escoceria también coleccionó medallas, Urioste, el doctor Conrado Urioste, Vergara, el doctor Pedro Vizca, todos ellos fueron coleccionistas de medallas. Y en este catálogo surge que fuera del concurso, fuera del catálogo, se expusieron en ese momento la que sería una de las medallas más antiguas en medicina, que fue del año 1866, otorgada al doctor Pedro Vizca por la Assistance Publique de París. Siguiendo con la búsqueda de datos acerca de la medallística en la medicina, recuerdo que en esta sociedad, en la sesión del 5 de junio de 1979, el doctor Washington Buño presentó su colección de medallas sobre temas médicos. Mirando cuáles son las medallas que aparecen en el acta, que están descritas, cuáles se presentaron, acá la colección de Gaudín presenta, creo, 28 medallas. Washington Buño presentó 37 medallas, comenzando, por supuesto, había algunas muy raras, 1829, o sea, anterior a la de Vizca, que es una medalla a la batalla de Ituzaingó, dedicada a Fermín Ferreira. Y cerró con algunas otras, entre ellas que no pertenecen a nuestro país, la medalla 37, que es la Universidad de Santo Domingo. Está en el acta de las reuniones de la sociedad la descripción de todas las medallas de la colección de Buño, que realmente no sé en qué quedó, cuál fue el destino al fallecimiento del profesor Buño. También debo recordar que en el año 1984 Buño volvió sobre el tema de las medallas, en el cual presentó su contribución sobre medallas y escarapelas de trupes estudiantiles, año 1984. Y también que Buño volvió por tercera vez a insistir sobre el tema de las medallas, donde
expuso y mostró sobre la medalla conferida que se muestra en el catálogo de la Facultad de Medicina al médico Luis Tardío, médico de la Sala de Mujeres del Hospital Español, donde le fue obsequiada en 1893 una medalla por su contribución o su asistencia a los enfermos de la epidemia de difteria en Pan de Azúcar. Y fue otorgada esa medalla por el Consejo de Higiene. Y finalmente, sobre el tema de las medallas vinculadas a la salud y medicina, tengo ante mí el trabajo hecho por el coleccionista Hugo Mancebo sobre el grabador oriental. Es decir, a pesar de que nació en las Islas Canarias, el fallecimiento figura toda la vida como persona nacida en Uruguay, pero era de las Islas Canarias, Agustín Vera. De Agustín Vera tiene Mancebo, recoge en su colección, en su catálogo, recoge 167 medallas, por supuesto vinculadas a muchos acontecimientos y a homenajes personales, no todas son médicas. Dentro de las medallas médicas dice algo muy interesante Mancebo, que es realmente un homenaje a los coleccionistas de este tipo de material. En efecto, Mancebo dice lo siguiente: el trabajo presentado a la consideración del Instituto Uruguayo de Numismática en oportunidad del segundo concurso sobre literatura en numismática constituye mi mayor esfuerzo en exteriorizar mi admiración por un artista inigualado en nuestro medio que fue Agustín Vera. Muchas otras de las medallas a las que diera forma y ornamentación su rara habilidad en el manejo del grabado, del burilado, se han perdido para siempre en crisoles de plateros y joyeros ávidos de chafalonía para nuevas joyas. El clasificar esta producción sobreviviente, las 167 medallas, y este es un homenaje a los coleccionistas como Buño y como Gaudín, el clasificar esta producción sobreviviente ha sido el norte de este trabajo para reunir ordenadamente el material que en varias colecciones, poco conocidas de los amantes de la medallística, posibilitando nuevos estudios y hallazgos. Muchas de las piezas que aquí clasifico son piezas únicas, tal vez perdidas para siempre, cuya descripción realizamos en base a comentarios realizados por la prensa de la época. La numismática no debe rendirse ante la eventualidad de una difícil o imposible consecución, porque para su ciencia y para el entusiasmo de sus cultores nunca está dicha la última palabra. Dentro de las medallas que cita Mancebo sobre salud y medicina, que no son tampoco muchas, describo las siguientes. De 1888, el centenario del Hospital de Caridad, es decir, es de autoría de Agustín Vera, que mostró en la colección de Gaudín. Hay de 1888 también otra medalla similar de acuerdo al metal y al tamaño. Hay en realidad 3 medallas del centenario del Hospital de Caridad. También de Agustín Vera tenemos el Consejo de Higiene de 1893, el Consejo de Higiene de la República Oriental del Uruguay al licenciado Luis Tardío, el que le citaba de la colección de Buño por su contribución a la epidemia en el interior del país. De 1895, de Agustín Vera, la Sociedad de Beneficencia de Señora al Mérito. Esta medalla, interesante, porque esto es lo interesante de los coleccionistas que tienen el registro del origen de las medallas. Esta medalla de 1895, medalla cuando la que está en cobre, estaba en la caja de la piedra fundamental reinstalada en 1881 en el Hospital Maciel. Y finalmente,
en 1903 a la Convención de Ginebra de 1864 por la Cruz Roja Uruguaya, Comité Central. En suma, felicitar entonces al expositor, al doctor Turnes, por la muy buena descripción y fotografía e ilustración de las medallas presentadas, y al coleccionista, Euclides Silva Gaudín, como fue también el doctor Washington Buño, por su esfuerzo en preservar esta imagenología de la salud en medicina en medallas para que no se dispersen para la historia. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, estimado doctor Augusto Soiza, por su valioso aporte. Quiero decir que a mí me fascinan las medallas como testimonio de la historia. Estaba tan concentrada que ni había visto que el micrófono estaba apagado porque esperaba más todavía del doctor Antonio Turnes. Quiero felicitar también al querido doctor Euclides Silva Gaudín. ¿El doctor Turnes quiere cerrar o el doctor Silva Gaudín? Medallística y medicina fue colateral a mi afición por la numismática que llevo desde la infancia. Desde chiquito juntaba los vintenes y tengo toda la colección de monedas que salieron desde esa época y además las anteriores, desde el peso del sitio de 1844, el peso de naufragio de 1858 y todas las monedas de oro y plata que se acuñaron en nuestro país, mejor dicho, en el extranjero, y que después se usaron en nuestro país. Lo de la numismática, la rama de la medallística fue colateral. Tengo más de 28, pero después que se fue Turnes de casa encontré unas cuantas más. En cuanto a Mañé, él me alentó mucho a mantener la colección, y cuando yo la quise donar al departamento, me dijo que no, porque se iban a perder. La museología de las medallas requiere un gabinete especial, vidriado, cerrado, porque es muy tentador que las medallas, sobre todo las que son de oro, sean objeto de robo en cualquier parte del mundo, no solo en el Uruguay. De manera que no tengo otra cosa que agregar. Le agradezco mucho a Soiza, que siempre con su sapiencia y su aporte bibliográfico va a enriquecer el tema. Faltó acá, por razones de tiempo, referirnos con Turnes a las medallas de oro de la facultad, que se emiten desde 1914 hasta el año 77. Es un tema muy interesante desde el punto de vista histórico, muy, muy interesante, pero realmente no dio el tiempo. Y hay 3 socios de nuestra sociedad activos actualmente que tienen medalla de oro y que podían aportar sus especímenes para mostrarlos. Ricardo Pou, Francisco Crestanelo y Dante Petruccelli. La última medalla de oro que expidió la facultad fue en 1977, que fue ganada por el doctor David Sempol, y que está dispuesto a presentarla, ¿no? No sé por qué después de esa fecha la facultad no otorgó más la medalla de oro, pero eso es interesante conocer la historia del tema y quiénes fueron los galardonados. Bueno, muchas gracias. Al tema central, que es el doctor Francisco Vergós Ribalta, un médico, 2 guerras, 2 patrias, y el expositor es el doctor Alberto Piñeiro. Le damos la palabra al doctor Piñeiro y señalamos que había ingresado también Soledad Vergós, y ya estaban María Josefa y Mercedes. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Yo quiero saludar a todos los integrantes de la Sociedad Uruguaya de Historia de Medicina en el reinicio de actividades a nivel del 2022. Y como decía la presidenta, agradecer muy especialmente la presencia de María Josefa Vergós, la hija del doctor Francisco Vergós, que con sus magníficos 86 años mantiene una lucidez que da gusto oír sus relatos.
También Mercedes Rodríguez Bergós, una de las nietas del doctor Bergós, y también se acaba de incorporar Soledad Bergós, otra de las nietas que en este momento vive en Colonia. Bueno, vamos a empezar con un párrafo de plena actualidad, lamentablemente. Todo se pierde en la guerra, todo se gana con la paz, se afirma con cierta ingenuidad. Sin embargo, la idea de que en las guerras todo el mundo pierde parece falsa. Las guerras son espantosas, quizás el peor azote de la humanidad, pero entre ganarlas y perderlas, seguramente media un abismo. Me propongo develar la historia de vida del doctor Francisco Bergós Ribalta, un médico catalán a quien una guerra, la Guerra Civil Española, lo expulsó de su Cataluña natal, y otra guerra, la Segunda Guerra Mundial, le abrió las puertas de Uruguay, su patria de adopción. Una historia de vida es un relato que suele resumir los hechos más destacados de la existencia de un individuo. En ocasiones, además, suele ser un modelo paradigmático sobre un periodo histórico. Todas las personas tienen una historia de vida. Sin embargo, lo habitual es que estas historias se hagan públicas o se conviertan en biografías solo en los casos en que el protagonista goza de popularidad o reconocimiento, ya que entonces su vida se convierte en interesante para el resto de la sociedad. El desafío seductor para el investigador histórico es dar visibilidad a una historia de vida que estima relevante. Aunque Montevideo no figuró entre las grandes capitales del exilio español republicano, como sí lo fueron Ciudad de México, Buenos Aires, La Habana y San Juan de Puerto Rico, fue sin embargo una ciudad donde encontraron refugio artistas, escritores, periodistas y profesionales universitarios que marcaron la vida intelectual de nuestro país. Basta señalar a Margarita Sirgut como actriz y directora teatral, a Pablo Serrano y Eduardo Yepes como escultores, a José Bergamín como escritor y catedrático de literatura española en la Facultad de Humanidades, a Benito Milla como editor y fundador de la editorial Alfa, y a Francisco Bergós Ribalta como médico. Poco conocía yo sobre el doctor Francisco Bergós Ribalta hasta la lectura de este artículo en el libro del centenario del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, escrito por el doctor Augusto Soiza La Rosa y por la bachiller Marianela Ramírez. Buscando profundizar en el tema que había despertado vivamente mi interés, pude acceder a las siguientes fuentes que fueron de inestimable valor y que son la base de esta exposición. El archivo de Bergós Ribalta, que se encuentra en poder de su familia, y las 3 personas que me acompañan me brindaron abundantes documentos al respecto. Los archivos de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, donde tuve la colaboración de María Ángela Santurio para su ubicación. Los archivos de la Universidad de Barcelona, los archivos de la Universidad de Valencia, el archivo de Montserrat Tarradellas y Maciá, donde se custodia el archivo de su padre, Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat de Cataluña en el exilio, el que se encuentra en el Real Monasterio de Santa María de Poblet en Tarragona. El archivo del general Alfredo Ramón Campos, que se custodia en el Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor del Ejército. El Museo Historia de la Medicina de Cataluña. La Biblioteca Nacional de Uruguay, fundamentalmente los diarios de la época, y las conversaciones con Alberto Irigoyen Arteste, historiador uruguayo, experto en la diáspora vasca, especialmente hacia Uruguay, pero que tiene 2 trabajos muy interesantes sobre Bergós Ribalta y que además conoció muy de cerca a 2 de los hijos de Bergós ya fallecidos, Arturo y Francisco.
Los dos trabajos de Alberto Irigoyen son la aproximación al exilio uruguayo del doctor Francisco Vergós Ribalta y una novela muy interesante que se llama El roble de Isla Mala. Francisco Jorge Vergós Ribalta nació en Barcelona el 17 de julio de 1903. 10 minutos antes había nacido su hermana gemela Carmen. Su madre, Josefa Ribalta Pou, falleció pocos días después del parto. Su padre, Arturo Vergós Casals, fue funcionario municipal y su abuelo, Francisco Vergós Febrer, fue médico militar y director del Hospital Militar de Tallers en Barcelona. Vergós Ribalta cursó estudios en el Instituto General y Técnico de Barcelona y se graduó de bachiller en 1919. Su formación prosiguió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, y obtuvo el título de licenciado en Medicina y Cirugía el 25 de marzo de 1931. En 1934 ingresó a la carrera docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, al ganar por concurso de oposición el cargo de profesor ayudante en la Cátedra de Anatomía. Completó su formación de cirugía en la clínica quirúrgica del profesor Joaquín Trías Pujol. En junio del 37 fue designado médico forense del Juzgado número 2 de Barcelona y director interino del Depósito Judicial de Barcelona. El 17 de marzo de 1930 se casó en Barcelona con Casilda López Llauder y tuvieron 4 hijos: Arturo, Francisco, María Josefa, que nos acompaña en el día de hoy, y Carmen. Estas fotos, que están algo deterioradas, tienen el enorme valor de ser las que figuraron en el salvoconducto con el cual la familia salió de Francia en abril de 1939. Vergós integró en esa época la masonería catalana, la cual, a partir de la década del 20, había incrementado notoriamente sus logias, incorporando gran cantidad de hermanos. Nicolás, el padre de Francisco Franco, y su hermano menor Ramón integraron la masonería. Sin embargo, Franco odió y persiguió a la hermandad. Se dice que fue a partir del momento en que no fue aceptada su incorporación en la logia de Larache, estando en el norte de África. Inmediatamente luego de finalizar la guerra, en marzo de 1940, el general emitió la principal ley antimasónica, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Francisco Vergós Ribalta fue condenado, en ausencia, el 2 de diciembre de 1943, a 12 años y un día de reclusión menor y accesorias legales de inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos. Su causa, que la tenemos a la derecha, 50.038, fue por el delito de masonería. Son varias las fuentes que sostienen que la masonería facilitó la salida de muchos republicanos de Barcelona hacia Francia y luego hacia países de América. Quizás este fue el caso de Vergós. Tenemos algunas pistas. Por ejemplo, Vergós Ribalta figura en la lista masónica del libro de César Alcalá. Al estallar la Guerra Civil Española, julio de 1936, Vergós era oficial médico de complemento en sanidad militar. Fue incorporado a la escala activa y ascendido al grado de capitán en mayo de 1937. Permaneció fiel a la República y se integró al Comité Sanitario de Milicias Antifascistas y luego al Consejo de Sanidad de la Guerra, formado por representantes de partidos políticos y de organizaciones sociales. Vergós lo hizo en representación de la UGT, Unión General de Trabajadores, afín al socialismo. Tuvo rol esencial en la organización y dirección de la defensa pasiva de la ciudad de Barcelona. Participó activamente en el Frente de Aragón, centrando su actividad en el Hospital de Sariñena. En su cargo de médico forense y director del Depósito Judicial,
tuvo que actuar en los graves episodios que culminaron con enfrentamientos sangrientos entre comunistas e integrantes del PUM, Partido Obrero de Unificación Marxista. El más sonado fue el asesinato de León Nardi, polaco, integrante de las Brigadas Internacionales, agente de la NKVD, asesinado el 10 de febrero de 1938 por integrantes del PUM, probablemente represalia por la desaparición de Andrés Nin. Vergós Ribalta fue el encargado de reconocer el cadáver y efectuar el estudio autópsico. El 30 de abril de 1938, Francisco Vergós Ribalta fue ascendido al grado de mayor por méritos de guerra. La batalla del Ebro, julio a noviembre de 1938, fue una de las más prolongadas y sangrientas de la Guerra Civil Española. Luego del triunfo en el Ebro del Ejército Nacionalista, quedó sellado el destino de la Segunda República Española y nada faltó para la caída de Cataluña. A fines de enero de 1939, Francisco Vergós Ribalta fue comisionado para trasladar un tren de evacuación con cerca de 1000 heridos que debía atravesar la frontera y penetrar en los Pirineos orientales franceses. En esa evacuación iban además varios civiles: su esposa, sus 4 hijos, su hermana gemela, el poeta Antonio Machado, que partía acompañado de su madre y del conocido periodista Corpus Vargas. La ruta recorrida pasó por Girona, Figueras, Portbou y luego ingresó a Francia entrando por Cerver. Lamentablemente, el poeta Antonio Machado no soportó las condiciones de traslado y quedó en Collioure, donde falleció el 22 de febrero de 1939. Pocos días después falleció su madre. Toda esta operativa, conocida como el Éxodo o la retirada, comenzó el 21 de enero de 1939. 4 semanas más tarde, el 18 de febrero, la situación en el territorio francés de los Pirineos Orientales, conocido como la Cataluña del Norte, se tornó desesperante. Todo el departamento tenía una población de 230.000 habitantes. Habían llegado en este momento 440.000 exiliados, 170.000 mujeres, niños y ancianos, 220.000 soldados y milicianos, 40.000 hombres civiles y 10.000 heridos. Francia no previó una acogida digna para tantos refugiados. Al atravesar los Pirineos, muchas familias fueron separadas. Mujeres y niños fueron distribuidos en albergues por toda Francia y los hombres fueron a parar a los campos de concentración rápidamente improvisados. Los más relevantes fueron los de Argelès-sur-Mer y Saint-Cyprien. Argelès-sur-Mer, el primero construido en la zona de Rosellón, en pocos meses alojaba a más de 80.000 personas. Mientras Vergós Ribalta seguía hacia Lyon con el tren de heridos, su esposa e hijos fueron internados en instituciones especiales en el centro de Francia. Llegados a Lyon, Vergós dejó los heridos en 2 hospitales, en el Antiquay y en el de Edouard Herriot. Poco después fue trasladado al campo de concentración de Argelès-sur-Mer, donde debió hacerse cargo de la asistencia médica bajo condiciones terribles. Ay, no. En su diario dejó escrito: la experiencia de aquellos días en Argelès fue la más triste de mi vida. La desconsideración con que fuimos tratados la recordaré siempre. Vivíamos como bestias, llenos de piojos, enfermos, tirados en la arena y de cara a lo desconocido. Su familia fue separada y fue internada en el interior de Francia, en Merlín. Esta es una foto donde se ve a su esposa, a su hermana gemela y a los 3 hijos mayores, Arturo, Francisco y María Josefa, que es la que nos acompaña el día de hoy. El 28 de marzo de 1939, Franco entró en Madrid. El 1 de abril se dio por finalizada la Guerra Civil Española con esta simple y terrible orden:
En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Generalísimo Franco, Burgos, 1 de abril de 1939. Vergós logró escapar del campo de Argelès-sur-Mer y llegó a Perpiñón. Allí inició la búsqueda desesperada de su familia, contó con la ayuda de sus contactos en la masonería francesa y finalmente logró datos concretos de que su esposa y 4 hijos se encontraban asilados en Merlines, en el centro de Francia. Finalmente Vergós logró reunirse con su familia en Marsella y el 7 de abril de 1939 tomaron el transatlántico francés Alsina y llegaron al Río de la Plata. He de señalar que el Alsina fue bombardeado en un ataque aéreo durante la Segunda Guerra Mundial y fue hundido en la bahía de Algeciras en 1942. Y escribía Vergós entonces en su diario: dejaba Europa, donde había sufrido durante 3 meses, y afortunadamente con toda su familia, mi familia, sin un centésimo con lo puesto, pero con 36 años y convencido de que en América podía seguir la vida y con un título que en realidad no valía nada. Luego de un pasaje por Buenos Aires, se establecieron en la ciudad de Mendoza, donde su cuñado, el cuñado de Vergós, era dueño de una de las panaderías más importantes de la provincia. En Argentina, Vergós no logró revalidar su título, por lo cual viajó a Chile y luego a Bolivia, donde dictó conferencias y trabajó ocasionalmente como médico. Poco después regresó a Argentina. Arreciaba la Segunda Guerra Mundial y en el Río de la Plata su repercusión era cada vez mayor. Uruguay, en septiembre de 1939, bajo la presidencia del general arquitecto Alfredo Valdomir, se declaró neutral. En diciembre de 1939 se llevó a cabo en aguas del Río de la Plata la batalla que terminó con el conocido episodio del Gras Spé. En julio de 1940 se votó la Ley de Instrucción Militar Obligatoria y el 25 de enero de 1942 Uruguay, todavía bajo la presidencia de Alfredo Valdomir, rompió relaciones con Alemania y un mes después, el 21 de febrero de 1942, Valdomir dio un golpe de Estado, disolvió el Parlamento y designó un Consejo de Estado. Ante rumores insistentes sobre una posible invasión alemana, se empezó a preparar una ley de defensa pasiva. Uno de sus redactores, quizás el más relevante, fue el general arquitecto Alfredo Ramón Campos. Sabiendo que Vergós Ribalta residía en Argentina y conocedor de toda su experiencia en el tema de defensa pasiva durante la Guerra Civil Española, Campos decidió invitar a Vergós para dar un extenso ciclo de conferencias en Montevideo. En abril de 1942, Vergós llegó a Montevideo e impartió más de 20 conferencias en la Intendencia de Montevideo, en la Universidad de la República y en institutos militares. En junio de 1942 se votó la Ley 10.171, conocida como la Ley de Defensa Pasiva. La misma, con una extensa redacción que incluía 8 títulos y 64 artículos, organizaba una compleja estructura de carácter nacional para la protección de la ciudadanía ante una posible agresión vía terrestre, aérea, marítima. Esta es una de las cartas entre el general Campos y Vergós Ribalta en el momento que es invitado a dar las conferencias en Montevideo. En julio de 1942, Vergós fue contratado por la Intendencia de Montevideo para integrarse a la estructura departamental y nacional de la defensa pasiva. Regresaba a Montevideo ahora con toda su familia y vaya contradicción. La fase crítica de la Segunda Guerra Mundial y la Ley de Defensa Pasiva votada en Uruguay le abrían las puertas de lo que será a partir de ahora su segunda patria. Para analizar la actuación de Vergós Ribalta en Uruguay, detallaremos sucesivamente su participación a nivel de instituciones y organismos nacionales, instituciones y organismos españoles,
fundamentalmente catalanas, y su actuación en la medicina. En los organismos nacionales debemos repasar rápidamente su actuación a nivel de la defensa pasiva, en la Intendencia de Montevideo, en la Escuela de Sanidad de las Fuerzas Armadas y en las inundaciones de 1959, ya que merece un especial destaque. No nos queda la menor duda que a nivel de la defensa pasiva fue la actuación más descollante de Vergós Ribalta. No dudamos en señalar que, junto con sus conferencias preparatorias que tuvieron la mayor difusión en la prensa, generó Vergós Ribalta la enorme mayoría de los documentos emitidos por las diferentes reparticiones. Integró Vergós la importante división médica. Sus dos primeros jefes a nivel de esa división fueron el doctor Carlos Estallano y el doctor Juan Soto Blanco. En la foto vemos la reunión en la Presidencia de la República, donde están señalados con las flechas en el centro el arquitecto Valdomir. A la derecha se encuentra el que en ese momento era intendente de Montevideo, el arquitecto Horacio Acosta y Lara, y luego en el extremo derecho de la foto están el agrimensor Germán Barbato, futuro intendente, y el arquitecto Américo Ricaldoni, el hijo del médico Américo Ricaldoni. Fue Vergós Ribalta, como decíamos, el verdadero organizador de la defensa pasiva en Uruguay. Para ello nos vamos a referir a un informe elevado a la Facultad de Medicina por el doctor Carlos Estallano. En el año 1942 tuve la ocasión de conocer al doctor Francisco Vergós Ribalta, después de haber oído un ciclo de conferencias en la que este honorable y digno profesional honró a numerosas cátedras de la facultad con disertaciones que se le solicitaron. En nuestra clínica quirúrgica, entonces en el Hospital Pasteur, tuvo ocasión de ofrecer un ciclo de 11 conferencias de gran valor didáctico a todo el personal y al estudiantado en la clínica sobre la cirugía en la práctica civil y en la práctica militar. En 1942, habla Estallano, fui nombrado jefe médico de la defensa pasiva civil. Tuve entonces en este cargo ocasión de valorar los méritos, la extraordinaria capacidad técnica y el poder de realización del doctor Francisco Vergós Ribalta. Condenso mi opinión diciendo que todo lo realizado, programado y pensado sobre este tema nacional está documentado y es obra total del doctor Vergós Ribalta, cuyo asesoramiento fue invalorable y que es menester decirlo, jamás se le ha hecho la debida justicia, salvo mis informes, en los que sin cesar he destacado una gestión que sin su ayuda nunca se hubiera podido realizar. Aconsejo a la Facultad de Medicina se informe y recabe estos estudios que son de incalculable interés nacional, aunque es de desear que nunca deben ser utilizados para defender a nuestra población. Esos servicios se deben al doctor Francisco Vergós Ribalta y considero emulador que así se reconozca, dado que es muy lamentable que se desconozcan los verdaderos méritos de quienes han servido en forma tan ejemplar al país. Actuó como colaborador contratado de mi cátedra en el cargo de Fellow, obra que he dejado puntualizada debida y oportunamente. Jamás he gozado de colaboración similar. Toda la bibliografía mundial sobre atelectasia pulmonar ha sido revisado por el doctor Vergós Ribalta y numerosas publicaciones sobre el tema han tenido su colaboración. Por ese entonces, Vergós dejaba escrito también en su diario: de los primeros momentos en Montevideo entablé relaciones con un profesor de clínica quirúrgica. Aquel catedrático era Carlos Estallano Civils, descendiente de catalanes por línea materna. Hombre de bondad extraordinaria, muy trabajador y de gran imaginación. Vi formar la división médica de emergencia y lo nombraron presidente. Esto me acercó a él y luego me nombró en su clínica, donde vi trabajar mucho. Luego de su extensa actuación a nivel de la defensa pasiva, Vergós pasó a cumplir funciones en el Departamento de Higiene de la Intendencia de Montevideo bajo la dirección del doctor Enrique Clavó. A partir de 1943 actuó como docente en la Escuela de Sanidad Militar.
En 1944 se hizo el primer llamado a aspirantes para ocupar cargos de practicantes de sanidad militar. Eran los primeros cargos de practicantes. Las condiciones: tener entre 20 y 30 años, tener aprobado tercer año de Facultad de Medicina, obtener el puesto por concurso y aprobar cursos programados. En el curso para confirmar el cargo, Vergós Ribalta fue el docente encargado de la materia principal, táctica sanitaria. La promoción, la primera, como dije, llevó el nombre de cirujano mayor del ejército, doctor Juan Gualberto Tigrimbú, en homenaje al primer cirujano muerto en batalla, defendiendo un hospital de campaña durante la Guerra Grande. 10 fueron los integrantes de esa generación que ingresaron por primera vez a sanidad militar, el 10 de febrero de 1944. Muchos de ellos ocuparon luego cargos médicos de jerarquía. Vale la pena recordarlos: Jorge Traibel, Luis Piñeiro, Óscar Burgui, Carlos Bocoleri, Guido Larcebó, Raúl González Puch, Emilio Simeone, Fortunato Estrada, Óscar Lenzi y Antonio Blanco. Vergós siguió vinculado a sanidad militar hasta fines de 1949 y participó en diferentes cursos: organización de las formaciones sanitarias, táctica sanitaria y agresivos químicos. En las terribles inundaciones de abril de 1959, uno de los mayores desastres naturales en la historia de nuestro país, Vergós fue designado en la Comisión Nacional de Ayuda a los Damnificados que presidió el general Óscar Gestillo. Ocupó el cargo de secretario coordinador y su actuación fue decisiva. Dentro de su participación en instituciones y organismos nacionales, resulta de interés conocer si Vergós, al instalarse en Uruguay, siguió vinculado a la masonería. Los datos aportados por su familia y la información solicitada a fuentes confiables son contestes en señalar que Vergós en Uruguay no participó regularmente en la sociedad secreta. Quizás, al comprobar que parte importante de la masonería uruguaya apoyaba por entonces al gobierno de Franco, Vergós decidió no solicitar su ingreso a la orden. Su participación en instituciones y organismos españoles. Desde su llegada a Uruguay, Vergós mantuvo intensa participación en entidades y organizaciones sociales vinculadas a la República Española, especialmente catalana. La Guerra Civil Española tuvo gran impacto en el Río de la Plata. Nunca en Uruguay se dio una movilización tan intensa por una causa internacional, a favor de la República, pero también pro-franquista. Como nunca, la guerra incivil, como la calificó Unamuno, dividió a partidos políticos, prensa y también a la población en general. Estalló en un momento en que Uruguay estaba viviendo la dictadura de Gabriel Terra. Su gobierno rompió relaciones con la República Española el 22 de septiembre de 1936, apenas iniciada la sublevación franquista. La salida gradual de la dictadura de Terra en la figura de su cuñado Alfredo Valdomir en 1938 no supuso un cambio de actitud del gobierno uruguayo. Hubo que esperar hasta la presidencia de Juan José de Amézaga, cuando se normalizó la vida democrática en Uruguay y la política exterior basculó completamente hacia los aliados ya en plena Segunda Guerra Mundial. Fue extensa la participación de Vergós en el Casal Catalá, institución en la que fue su presidente en 1957 y en 1966. En 1961, a raíz de diferencias con allegados al Casal Catalá, Vergós se apartó de la institución y fundó la Llar Catalana, entidad que presidió entre 1961 y 1965. También actuó en el Centro Republicano Español, del que fue su secretario. Escribió con frecuencia en los diarios republicanos, en especial en Lealtad y en España Democrática. Actuó como delegado en Uruguay de la Cruz Roja de la República Española y en el Comité de Ayuda Sanitaria a los Exiliados Españoles. Y finalmente, en uno de sus cargos más importantes, fue designado por el presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, delegado del Consejo Nacional de Cataluña en Uruguay, cargo que conservó hasta su muerte. Como integrante de las instituciones catalanas, participó en varias actividades vinculadas al exilio catalán y especialmente en la inauguración y en los aniversarios en las diferentes plazas
en honor a la República Española. Plaza Luis Companys, Plaza Guernica y Plaza Manuel Azaña. También fue Bergoz actor fundamental en la realización de los Juegos Florales de la lengua catalana en Montevideo. Interrumpidos al estallar la Guerra Civil Española en 1936, los Juegos Florales de la lengua catalana tuvieron que celebrarse en el exilio. Fue una de las manifestaciones más importantes de la lengua catalana y de la cultura catalana. Los primeros Juegos Florales en el exilio tuvieron lugar en Buenos Aires en 1941. Uruguay tuvo el privilegio de acogerlos en 1949 y en 1963. En ambas instancias, Bergoz tuvo actuación fundamental. En 1949 fue el secretario general y en 1963 formó parte del jurado junto a figuras de la talla de Margarita Xirgu y Justino Zavala Muniz. Es de destacar la amistad y el trabajo conjunto dentro de las instituciones catalanas entre Francisco Bergoz Ribalta y Margarita Xirgu. En 1962, Margarita Xirgu fue operada de vías biliares por el doctor Luis María Bosch del Mar con el Sanatorio Larguero. Allí surgió una sólida amistad entre paciente y cirujano tratante. En 1969, Margarita Xirgu falleció en el posoperatorio de una cirugía ginecológica por patología maligna y su sepelio se llevó a cabo en el cementerio del Buceo, en el panteón de la familia Bosch del Marco. Fue enterrada con la bandera de 9 franjas horizontales, 4 rojas y 5 amarillas, y con un puñado de tierra catalana que Bergoz tenía dispuesta para su propio sepelio. Pasando ahora rápidamente a su actividad en medicina, en sus primeros años en Uruguay dictó innumerables conferencias en cursos de Facultad de Medicina, Intendencia de Montevideo, Ministerio de Salud Pública. Actuó con brillantez en la clínica quirúrgica del profesor Carlos Estallano, donde desempeñó el cargo de fellow, designado por el Consejo de la Facultad de Medicina. Acá vemos algunas de las fotos que nos brindaron su familia de su participación en la clínica de Estallano. Acá también donde seguramente reconocerán a varias de las personalidades. Vemos al profesor Carlos Estallano, al doctor Abel Chiflé, al doctor Walter Cifé, también está Germán Mernis en la primera fila, luego aparecen Priario, Yuria y también el doctor Suárez Menéndez. Entre otras actividades, se dedicó al estudio de las complicaciones broncopulmonares luego de agresión traumática posoperatoria infecciosa junto a Stallano. Impusieron el término de fluxión refleja, concepto que seguramente más tarde se conoció como pulmón de sepsis o distrés respiratorio. Pero seguramente el trabajo más importante que dejó Bergoz, y el que logré juntarme hace poco con él, fue este que lamentablemente quedó inédito y que se llamó La Nisaga Catalana en la Medicina Uruguaya. Son 200 páginas escritas en catalán, con más de 60 mini biografías de médicos catalanes que actuaron en nuestro país desde la época de la colonia hasta 1976. El tema de la reválida del título fue para Bergoz un serio problema desde su llegada a Uruguay. En realidad, fue dificultad desde su salida de España. La legalización de documentos por la reglamentación restrictiva para los exiliados políticos fue un obstáculo fundamental. Recién en 1955, y a través de una reglamentación especial, artículo 362 del Reglamento General de Facultad, votado por el Consejo Central Universitario en febrero del 54, obtuvo finalmente su ansiada reválida. ¿Qué decía ese artículo? En caso de solicitantes con actuación destacada en la docencia, en la investigación o en el ejercicio profesional, debidamente certificada o notoria por la importancia y trascendencia de sus publicaciones, intervenciones en certámenes científicos,
el Consejo Directivo por 2/3 de votos podrá, a iniciativa fundada de la Comisión de Reglamento, limitar el número de pruebas, reduciéndolas en último término a demostraciones relacionadas con la especialización del aspirante. Es así que Bergoz se presentó a la prueba de clínica quirúrgica el 2 de febrero de 1955 y la aprobó con la nota de muy bueno por unanimidad. Le tocó un paciente con un síndrome esofágico y el tribunal estuvo constituido por los profesores Estallano, Chiflé y Larguero. Luego de la reválida, abrió su consultorio en la calle Médanos 1480 entre Mercedes y Uruguay, al lado del Sanatorio Uruguay. Al poco tiempo se le conocía como el médico de los catalanes pobres. Llevado por otro exiliado republicano, el ovetense Enrique Cabal comenzó a trabajar en la Asociación Española. Además de su actividad asistencial, participó en la organización del archivo y del servicio de estadística, y poco después en la gestación del futuro centro de tratamiento intensivo, uno de los primeros instalados en el país. Otro de sus temas de desvelo fueron las transfusiones y la donación de sangre. Bergoz Ribalta había trabajado durante la Guerra Civil Española muy cerca del doctor Frederic Durán Jordá, pionero del servicio moderno de transfusión sanguínea, de los bancos de sangre y el traslado de sangre al frente de batalla. Durante su actuación en la defensa pasiva fue un propulsor ferviente de los planes de donación de sangre. Participó activamente en la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre y en la Federación Panamericana de Donantes de Sangre. Luego del fallecimiento del doctor Pedro Larguero, otro de los grandes impulsores de la transfusión de sangre, actuó en la Fundación Pro Sangre Dr. Pedro Larguero, instituida en julio de 1963 a impulso del escritor y periodista Juan Edmundo Miller. Ocupó varios cargos presidiéndola durante varios periodos. Al crearse el Servicio Nacional de Sangre, en noviembre de 1953, Bergoz Ribalta fue designado en la Comisión Honoraria Nacional. Cumpliendo con su promesa hecha en Barcelona en enero de 1939, no regresó a su patria hasta el retorno de la democracia. Sí realizó varios viajes a Andorra para reunirse con familiares y amigos, siendo el primero en el año 1968. Por fin, a fines de septiembre de 1977, tras 38 años de exilio, pisó nuevamente suelo catalán. Fueron 70 días de reencuentro y emociones intensas. Fue invitado a dictar una clase en su antigua aula de la Facultad de Medicina. El 23 de octubre estuvo en el Palau de la Generalitat cuando Josep Tarradellas, recién llegado a Barcelona, luego de acordar con Adolfo Suárez, expresó desde el balcón la célebre frase "Ja soc aquí", que simbolizaba la recuperación de la Generalitat como institución de autogobierno de Cataluña. Según sus familiares, este regreso tan emotivo lo afectó profundamente y jamás pudo recuperarse. Francisco Bergoz Ribalta falleció en Montevideo el 23 de septiembre de 1978. Luego de asistir en su consultorio, sufrió un seguro episodio coronario. Fue internado en la Asociación Española y falleció poco tiempo después. Fue inhumado en el cementerio del Buceo con la señera como mortaja y un puñado de tierra catalana junto a su cuerpo. Enterado del fallecimiento, Josep Tarradellas escribió a la delegación de la Generalitat de Cataluña en el Uruguay: he recibido la triste noticia de la muerte de nuestro estimado amigo y gran patriota Francisco Bergoz Ribalta, delegado de la Generalitat de Cataluña en Uruguay. Recibid todos vosotros, así como vuestras familias y todos los catalanes residentes en Uruguay, mis más sentidas condolencias y la expresión de mi mayor consideración y estima. Ya saben que a ellos, como a todos los catalanes que han vivido en el exilio, les estoy profundamente agradecido y sus sacrificios han sido para mí un estímulo en el esfuerzo de recuperar nuestras instituciones.
Los diarios de Cataluña también se vieron sacudidos por la noticia del fallecimiento de Vergós Ribalta. Este es el diario Hoy de Gerona, de febrero del año 79. Y recién en el año 2009, su familia recibió del Ministerio de Justicia del Gobierno de España una declaración de reparación y reconocimiento personal, considerando que Francisco Vergós Ribalta había padecido persecución por razones políticas e ideológicas, siendo procesado sin las debidas garantías por el ilegítimo tribunal para la represión de la masonería y el comunismo, que lo condenó en rebeldía el 2 de diciembre de 1943. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Piñeiro. Una exposición realmente interesante que mostró aspectos para mí desconocidos de una persona muy destacada como profesional, y una investigación histórica detallada, completa, exhaustiva, muy documentada, realmente es muy bueno. Comenzamos la discusión. Está como emocionada. Pido la palabra, presidenta. Sí, sí, doctor Sois. La investigación y la disertación, ¿se oye bien? Sí. Sí. La investigación y la disertación de nuestro colega ha sido brillante. Creo que es un trabajo absolutamente definitivo sobre la biografía de Vergós Ribalta. Como hizo referencia a ese trabajo pionero del libro del centenario del Hospital Militar, debo aclarar que ese trabajo fue originado por la solicitud del director del Museo de Historia de la Medicina de Cataluña, Alfons Sarsoso, a quien por supuesto también conoce y consultó el expositor. En ocasión de que el Museo de Historia de la Medicina de Cataluña estaba embarcado en el proyecto de una exposición que se llamó Médicos catalanes en el exilio, cuyo catálogo tengo a la vista y que se desarrolló en diciembre de 2006, anterior a esa fecha, el doctor Alfons Sarsoso se dirigió al Departamento de Historia de la Medicina de la Facultad de Montevideo, solicitando datos sobre los médicos catalanes que hubieran pasado exiliados en Montevideo a raíz de la Guerra Civil Española. En ese momento estaba trabajando se desempeñaba como ayudante administrativa del departamento la bachiller Marianela Ramírez, quien ante el pedido de Alfonso Sarsoso se contactó conmigo poniendo a disposición una carpeta con parte del material de la biografía de Vergós, cedida por la familia con algunas fotografías. Material reducido, que por supuesto estuvo en conocimiento de nosotros en mucha menor extensión a la que luego el doctor Piñeiro tuvo acceso. Eso fue el motivo por el cual redactamos y en conjunto hicimos también, por supuesto, colocamos como coautora a la bachiller Marianela Ramírez y expusimos ante la Sociedad de Historia de la Medicina esa primera biografía de Vergós Ribalta en base a la documentación cedida por su familia. Debe estar recogida, no lo sé, en las sesiones de la historia de la sociedad. Posteriormente, cuando se cumple el centenario del Hospital Militar, agrego esa biografía un poco enriquecida en el libro, que es el artículo que muestra en la parte gráfica al doctor Piñeiro como un médico catalán en el Hospital Militar. Cosas de nuestro país realmente
no existía ningún antecedente en el hospital militar del pasaje de Vergós Ribalta, ni siquiera por la Escuela de Sanidad, donde había tenido una actuación brillante. ¿Verdad? Nadie conocía la existencia de Vergós Ribalta. Fue una sorpresa que fuera agregado al libro del centenario una biografía de este médico, que todo el mundo se preguntaba quién era y cómo esa actividad tan destacada en nuestro país había pasado desapercibida, como sucede con tantos. Luego, ahora a medida que el doctor Piñeiro se refería a la biografía de Vergós Ribalta, recordé que existía en nuestro medio, ahora de tarde, un artículo sobre los médicos catalanes. El artículo lo tengo registrado como siguiente: Armando Pirotto, un hombre, un historiador, muerto en la década del 80, y bibliófilo, una extraordinaria biblioteca tenía, escribió un artículo que se llamaba El linaje catalán en la medicina uruguaya. Voy a revisarlo nuevamente, pero no recuerdo que hablara para nada Pirotto, que era un hombre muy enterado y un historiador muy importante, no recuerdo que hablara para nada de Vergós Ribalta. Por lo tanto, creo que el inicio del conocimiento fue justamente ese pedido de Alfonso Arzoso, que luego, en el catálogo de 2006, como Médicos Catalanes en el Exilio, agradece a la Sociedad de Historia de la Medicina, del departamento, al que habla y a la bachiller Marianela Ramírez, agradece los datos y la fotografía de Vergós Ribalta, que incluye en el catálogo Médicos Catalanes en el Exilio, que un texto escrito en catalán y, como hemos dicho, en diciembre de 2006. Claro que ahora la biografía que expone Alberto Piñeiro es, como hemos dicho, extraordinaria y definitiva. Se ha hecho homenaje a este hombre que tuvo, este médico, una actuación realmente extraordinaria en nuestro país. Ahora, también la figura de Vergós me impactó tanto que en algunos de mis viajes a Barcelona hice un trayecto un poco inspirado en el escape de los soldados y familiares de la Guerra Civil Española, incluyendo a Vergós Ribalta, entre Cataluña y Francia. Y ahí hice un recorrido que realmente muy sugestivo, comenzando por Portbú, Puerto Bueno, que es la última ciudad de Cataluña antes de la provincia de Catalana, antes de ingresar a Francia, que se mantiene prácticamente como era seguramente en la época de la Guerra Civil Española. Se mantiene con sus dos estaciones de ferrocarril, con dos trayectos, con dos vías, una con la separación de las vías del ferrocarril español, pero al otro lado, la separación de las vías para los trenes franceses que tenían una separación entre vías menor que a la española. Se mantiene esa estación de ferrocarril, igual seguramente era la época de Vergós, muy, muy sugestiva de lo que uno piensa que debió haber sido aquella migración catalana a España. Bien, luego, atravesando el paso de Portbú a Francia, uno puede sentir, comienza en esos Pirineos, los vientos enormes que debe haber azotado a toda esa gente, y llega en ese paso donde hay unas ilustraciones de la emigración catalana a Francia durante la Guerra Civil como homenaje. Por supuesto no se conserva nada del paso a nivel de los Pirineos. Cuando llega uno, bueno, en Portbú, imposible de tratar de encontrar dónde es que murió el filósofo español Walter Benjamin, que murió, lógicamente, después en 1940, emigrando de Francia y escapando, por ser judío, a la redada de los alemanes. No se conserva la casa donde murió,
pero no se sabe dónde fue sepultado porque está en una tumba común en un cementerio que desciende hacia el Mediterráneo y no se sabe dónde está enterrado. Pero cuando uno llega a Collioure, que fue el otro lugar donde Vergós tuvo necesariamente que atravesar, está la tumba de Antonio Machado, que murió en febrero de 1939. También una pequeña tumba donde siempre hay flores, hay cartas, hay testimonios a aquel notable poeta español. Realmente son recorridos de una intensidad emocional muy grande. Y finalmente, Argelès, donde uno la fantasía quería ver en esa playa donde se levantaron esas chozas o esas construcciones donde los emigrados catalanes, entre ellos Vergós, que tuvo que ejercer la medicina ahí entre sus colegas, entre sus coterráneos, tratando de ver si existía algún tipo, pero uno podía ver en aquella plaza azotada por el viento, enormes playas, podía representar el drama que vivió esa gente, y Vergós, por supuesto, alojado ahí, a la fuerza, en esos lugares inhóspitos. Bueno, realmente ese recorrido histórico que uno puede en su mente imaginar, completó en mí la figura de este hombre extraordinario, que dejó su vida, que murió en nuestro país como un ciudadano oriental más, y que hasta hace poco, diríamos, había pasado ignorado. Creo que ahora se le ha rendido por parte de sus colegas, se le ha rendido el merecido homenaje. Así que muy agradecido al doctor Alberto Piñeiro por esa extraordinaria biografía y por supuesto a su familia, que creo que se sentirá reconfortada al ver resurgir con el adecuado, el justo homenaje a la figura de su ascendiente. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo soy la hija del doctor, una de las hijas del doctor Vergós Ribalta. Realmente no tengo palabras para agradecerle al doctor Piñeiro. Ha hecho, ¿cómo decirles?, un cariño al alma para cada uno de la familia. Quiero decirle también a todos los que estuvieron ahora ahí, que dedicaron un momento para escuchar esto y nunca se pensaron que pudiese existir semejante historia que no se supiese. Agradezco a todos, y al doctor Piñeiro decirle que como una hormiguita fue armando todo, además como un collar, perlita por perlita, y llegar a esto, que realmente no tengo palabras para agradecer, no tengo. Y por eso yo digo que no murió, porque morir es el olvido. Él simplemente partió, se nos adelantó en el viaje, pero está presente con nosotros. A todos ustedes un abrazo fuerte, fuerte. Y al doctor Piñeiro también, por supuesto. Buenas tardes. Simplemente agradecer una vez más al doctor Piñeiro su generosidad y el trabajo realizado. También mencionar el trabajo del doctor Soisa para el centenario del Hospital Militar, que fue también uno de los antecedentes, y bueno, y las cariñosas palabras del doctor Pou también. Fue una persona extraordinaria, no solo como médico, sino como persona, realmente, y a mí me sorprende aún hoy encontrarme con algunas personas que lo conocieron y guardan un recuerdo y un cariño por él muy particular. Realmente es un orgullo que haya sido mi abuelo, y me parece muy interesante el rescate de su figura, de sus múltiples actividades, bueno, en este caso más centrado en la medicina, pero realmente es un personaje, y la idea de poder editar y recuperar todo ese trabajo que está en la Nissaga Catalana, me parece que sería extraordinario. Esas 200 páginas fueron mecanografiadas a mano por él mismo,
me cuesta enormemente pensar cuándo tuvo el tiempo, cuándo pudo juntar toda esa información en una era en que no existía internet. Es realmente un trabajo fabuloso. Así que bien interesante que sería, y haría muchos aportes a la historia de la medicina, tanto en Cataluña como en Uruguay. Así que bueno, una vez más al doctor Piñeiro, mi especial agradecimiento. Muchas gracias a todos, además por haber escuchado la presentación. Muchas gracias a todos y hasta la próxima reunión.